Hola, saludos a todos, bienvenidos a otro episodio. El día de hoy yo les tengo un tema que quizás, diría yo, ¿verdad? Nunca pensaste que esto podía también formar parte de romper ciclos, pero honestamente esto sí tiene mucho que ver y se trata de esto de la influencia silenciosa. Y si yo digo esto es porque muchas veces esto de romper ciclos no tiene que ver solamente con relaciones, con familia, o pues tampoco con heridas emocionales. A veces también tiene que ver con romper el hábito de nosotros entregarle completamente nuestro criterio, nuestra seguridad, inclusive nuestras decisiones a otras personas por el simplemente hecho que pues ocupan una posición de autoridad. Y ojo aquí porque esto que yo estoy diciendo no se trata de que nosotros vamos a faltarle respeto a las personas profesionales, a las leyes o personas que están preparadas. Porque la realidad es que sí, existen personas que son honestas, personas inteligentes y comprometidas en muchísimas áreas, pero también hay algo que nosotros tenemos que aceptar y es que siguen siendo seres humanos. ¿Y los seres humanos qué pasa? Pueden equivocarse. Los seres humanos también pueden actuar desde prejuicio, pueden actuar desde el ego, desde las emociones, desde favoritismo o simplemente tomar decisiones sin realmente entender el impacto completo que esto puede tener sobre la otra persona. Y esto pues aplica a muchísimas cosas en la vida. Pasa con el sistema judicial, pasa con los doctores, esto pasa con personas líderes, con maestros, inclusive hasta dentro de nuestras propias familias. Hay personas que, por ejemplo, pues vamos a suponer que van donde un médico y aunque el tratamiento les esté causando efectos secundarios que son bastante fuertes, estas personas continúan haciéndolo por el simplemente hecho que fue el doctor el que lo dijo. Y pues obviamente sí, nosotros debemos respetar a los profesionales, pero esto tampoco quiere decir que nosotros vamos a perder el derecho de buscar otras opiniones, de hacer preguntas, de analizar las cosas con calma, porque muchas veces justo ahí es donde uno descubre respuestas completamente diferentes. Y honestamente, eso fue algo que pues yo tuve que aprender en lo personal de una manera, yo puedo decir que fue bastante fuerte. Muchas personas me han preguntado desde un episodio que yo había hecho, yo creo que fue el año pasado, donde yo pues había mencionado que pues sí, yo llegué a sentir que la justicia me falló en uno de los momentos donde yo más necesitaba esa protección. Y pues sin entrar en detalles, aprovecho y le contesto, ¿verdad?, a las personas que me habían hecho estas preguntas. Lo que ocurrió fue que, pues, aún después de yo presentar estas pruebas, evidencias, de hacer todo lo que estaba a mi alcance para yo poder protegerme y a los míos también, pues nada, el caso terminó desestimándose. Tiempo después, porque en ese proceso la razón no me hacía absolutamente nada de sentido. Pero pues nada, al tiempo después terminé enterándome de que pues la razón era porque existían conexiones personales entre estas personas que estaban involucradas en ese proceso. Y cuando yo me enteré de eso, pues, ¿qué les puedo decir? Yo pues ahí me hizo todo el sentido de la palabra. Esto fue como un balde de agua fría y todo cambió. Ahí fue donde yo entendí que a veces, pues sí, uno deposita demasiada confianza pensando de que si tú dices la verdad, pues que automáticamente vas a estar protegida porque no estás mintiendo. Que si tú tienes evidencia, pues que automáticamente te van a escuchar. Y lamentablemente, pues no siempre es así. La vida, pues no siempre funciona de esa manera. Y aprovecho para aclarar porque esto no se trata de que nosotros vamos a odiar el sistema judicial ni de pensar que todo está completamente corrupto, porque honestamente, aún después de estas experiencias que yo tuve bastante difíciles, yo sigo creyendo en las leyes y yo sigo creyendo, ¿verdad?, que existen personas, claro que sí, que son buenas dentro del sistema. Yo sigo creyendo en la importancia de lo que sería la justicia y también de las personas que realmente toman su trabajo, pero con humanidad y responsabilidad. Esa es la diferencia. Pero aquí, pues, en este tema, también sería irresponsable de mi parte ignorar una realidad que nosotros estamos viendo constantemente. Como muchos sabemos, existen personas que han sido perjudicadas por negligencia, por favoritismo, por errores humanos o por simplemente porque alguien pues no tomó una situación con la seriedad que debía. Y esto es lo que yo digo que vemos muchísimo hoy en día. Personas que, por ejemplo, denuncian violencia, personas que piden ayuda,
personas que alertan, que tienen miedo y aún así siguen ocurriendo estas tragedias. Y una de las cosas más delicadas que yo he visto es cuando una persona baja completamente la guardia solamente porque pues ya existe una orden de protección o porque el sistema ya está informado. Y sí, las órdenes de protección, esto es bien importante. Denunciar, claro que sí, que esto es bien importante. Que tú busques ayuda siempre, esto va a ser importante. Pero también nosotros tenemos que entender algo difícil. Y es que una orden, esto no cambia automáticamente la mentalidad de una persona que está emocionalmente inestable, de una persona que está obsesionada contigo, de una persona que ya haya sido violenta contigo. Y lamentablemente muchos de los casos que nosotros estamos viendo en las noticias, en los documentales, en las redes sociales hoy en día, tienen algo en común. Y es que las señales estaban ahí mucho antes de que ocurriera estas cosas irreversibles. También hemos visto reportajes, investigaciones, inclusive estos documentales de personas que han sido inocentes, que terminaron arrestadas, investigadas o hasta encarceladas por una información que fue creada falsa, por manipulación, por prejuicio, inclusive por estas influencias incorrectas. Personas que de momento descubren que están siendo investigadas por cosas que ni siquiera hicieron. Y lo más fuerte es que muchos de estos casos, años después, terminan saliendo a la luz pública. Y ahí es donde uno entiende algo importante. Y es que cuando nosotros dejamos completamente nuestras decisiones, nuestra protección, inclusive nuestra vida en manos de otras personas, sin nosotros cuestionar absolutamente nada, también nos volvemos vulnerables. Y yo no estoy diciendo esto para nosotros estar viviendo con esta paranoia, como yo le digo, ni para tratar a todo el mundo como si fueran enemigos de nosotros, porque esto tampoco es saludable. Tenemos que tener una balanza en todo, ¿verdad que sí? Simplemente yo creo que nosotros tenemos que aprender a mantener el criterio, a entender que buscar una segunda opinión, esto no va a ser una falta de respeto a esa otra persona, que nosotros hacer preguntas de más, esto tampoco está mal, que nosotros tengamos que analizar estas situaciones que son importantes, que nos tomamos este tiempo. Esto tampoco significa ningún tipo de desobediencia, especialmente cuando se está tratando de lo que sería tu seguridad, tu salud, de tus hijos, de tu vida en general. Porque si lo piensan bien, muchas veces nosotros pensamos que algo es definitivo solamente porque lo dijo una persona con autoridad. ¿Qué pasa? Que luego terminamos descubriendo que existían otras opciones, otras soluciones, otras maneras completamente diferentes de nosotros poder manejar esa situación y la ignoramos, no hicimos nuestra parte. Y sí, nosotros vivimos en tiempos modernos, tenemos acceso, como yo digo, a demasiada información, tecnología, muchísimas herramientas tenemos disponibles hoy en día, pero aún así nosotros seguimos viendo demasiados casos donde las señales estaban ahí desde el principio y nadie actuó hasta que ya era demasiado tarde. Y por eso este tema para mí sí tiene que ver mucho con romper estos ciclos, porque romper ciclos también puede significar nosotros dejar de estar entregando completamente nuestro criterio personal, sea por miedo, sea por costumbre o por esta idealización de figura de autoridad, y a empezar entonces nosotros a involucrarnos más activamente en estas decisiones que sí son importantes sobre nuestra vida, porque tu seguridad, esta sí importa, porque tu salud mental te tiene que importar. Esto es importante. Tus hijos también importan. Inclusive yo siempre lo he dicho, hasta tu intuición, esto importa, es súper importante. Y si algo dentro de ti, en debida situación que tú estés tratando de pues manejar con la autoridad, te está diciendo que tú no ignores ciertas señales, frena ahí y escúchate un momentito, porque muchas veces ese tipo de incomodidad, de esta duda, de estas preguntas que tú tengas de más, esa es la duda, esa es la sensación rara que termina entonces teniendo una razón. Y si este episodio logra, aunque sea como yo siempre digo, a una sola persona que deje de estar minimizando estas señales, que comience a hacer más preguntas, que comience a tomar decisiones que sean más conscientes sobre su seguridad y su bienestar, pues mira, esto habrá valido completamente la pena hablar sobre este tipo de temas, porque en mis sesiones one-on-one, que muchas veces en resumen terminan frenando su vida prácticamente completa por un fallo de la justicia, porque no les creyeron y terminas arruinando tu vida completamente cuando no debería de ser así.
Así que nada, antes de concluir este tema, quiero aprovechar para informarle a las personas que me escuchan de diferentes países, pues las leyes, las reglas y esto de las normas pues no van a funcionar igual en todos los países, pero al menos aquí en Puerto Rico, como en los Estados Unidos, compartir lo que serían las experiencias personales, las opiniones, estas conversaciones que sean de interés social, que esto forma parte del derecho a la libertad de expresión, que esto está protegido bajo la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, que pues obviamente también aplica aquí en Puerto Rico, donde actualmente yo estoy residiendo. Y es precisamente basada en esa protección que existe este canal, que yo puedo entonces hablar de mucho de estos temas y que obviamente pues tampoco yo no voy a abusar de este privilegio porque también estoy consciente de que hay países donde las personas no tienen esta libertad de expresión, al menos no de esta manera. Por eso es que yo trato de utilizar esta plataforma pues siempre con responsabilidad y con la intención de ayudarlo a todos ustedes, de orientar y de acompañar a las personas que conectan con estos tipos de temas o que han vivido estas situaciones que son similares. Pero sí es importante aclarar que basado en el país donde tú vivas, pues sí, siempre es bueno que tú pues te cojas este momento y tú te orientes sobre cuáles son estas leyes, estos derechos que apliquen en tu caso. Porque esto de hablar de realidades incómodas, especialmente cuando son experiencias personales, pues no quiero que se malinterprete. Esto no significa automáticamente que nosotros estamos atacando a alguien o a algo, nada de eso. Muchas veces esto simplemente significa que nosotros nos estamos negando, que al menos esa es mi intención, que nosotros nos estamos negando a seguir normalizando estos silencios que ya han lastimado a tantas y tantas personas, a tantas familias, inclusive hasta a los niños. También aprovecho para agradecerle mucho a todas las personas que han comprado el ebook. De verdad, esto significa mucho para mí, ver cómo todos ustedes han conectado a través de este contenido y que lo han recibido con tanto cariño. También aprovecho para anunciar rapidito que para las personas que están en otros países, que se les estaba haciendo difícil coordinar estas sesiones one-on-one conmigo, sea por razones de horario, por estas diferencias de tiempo, ¿verdad? Yo lo que hice es que yo también pensé en todos ustedes, yo terminé ya todo está ready, yo preparé también un sistema entonces para nosotros pues poder tener estas sesiones privadas, pero va a ser a través de correo electrónico. Así que ustedes me pueden escribir, me envían su situación, yo de esa manera entonces voy a estar revisando todo, les voy a estar respondiendo, obviamente de una manera que va a ser personalizada. Y obviamente, dentro de lo posible, ¿verdad? Ajustándolo también al idioma de preferencia. Adicional a esto, para todas las personas que estuvieron un tiempito diciendo que querían verme más en cámara y todas estas cosas, pues como pueden ver, finalmente, pues sí, decidí entonces varios días en la semana comenzar varias dinámicas nuevas dentro de lo que sería Rompiendo Siglos con Vita. Una de ellas va a ser Oye Vita. En esa serie de Oye Vita, yo entonces voy a estar contestando todas las preguntas que ustedes me envíen en estos tipos de formatos, ¿verdad? Estilo shorts, los clips como tal, que van a ser bastante resumidos. La otra se llama Verdades Incómodas. Ahí entonces yo voy a estar hablando de estas situaciones, pueden ser reflexiones, en fin, de realidades que muchas veces pues no nos gusta escuchar porque es la verdad, pero que aún así, pues esto puede ayudarnos a abrir los ojos y hasta prácticamente liberarnos emocionalmente. Y pues nada, yo sé que la mayoría de ustedes saben que yo siempre he sido más tipo behind the scenes. A mí me gusta, pues más que se enfoquen en el mensaje, en las enseñanzas, en estas conversaciones y cómo es que yo pues realmente puedo ayudarlos a ustedes, puedo acompañarlos dentro de estos diferentes procesos porque son muchísimos, pero los estoy entendiendo ustedes. También pues pensé que a veces mostrarme un poquito más pues puede crear una conexión que sea más cercana con ustedes. Así que por eso fue que nacieron estas dos series por el momento, que van a ser varios días a la semana. No todos los días, ustedes ya saben que yo personalmente pues yo preparo absolutamente todo. Yo soy la que escribo, la que tengo que grabar, editar, contestar mensajes, atiendo a las personas, yo preparo el contenido, yo hago absolutamente todo. Pero sinceramente, yo estoy más que agradecida, me siento más que bendecida con el apoyo de ustedes. Yo estoy súper contenta con todo este apoyo de la comunidad que pues hemos ido creando poco a poco. Así que nada, ahora sí concluimos oficialmente el episodio de hoy y no olviden por favor, como les había mencionado, vamos a escuchar, vamos a orientarnos,
Vamos a aprender también de otras personas que están preparadas, pero nunca termines entregando completamente tu criterio personal, tu intuición e inclusive tu seguridad solamente porque alguien tenga un título, porque esta persona tenga una posición, mucho menos una autoridad, porque al final del día nadie va a cuidar tu vida, nadie va a cuidar tu paz, mucho menos tu bienestar emocional con más responsabilidad que tú misma. Y muchas veces las señales más importantes, estas llegan en silencio, así que aprender a escucharlas, también esto forma parte de romper ciclos. Nos escuchamos entonces en el próximo episodio.